Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión de Ignite. Ahora sí vamos a empezar, en lo que va llegando el resto de los asistentes. Yo soy Laura Vergara, creo que no me han visto por ahí. Soy parte del equipo de Central en Ciudad de México. Para quien no nos haya escuchado antes, Central es un hub de tecnología e innovación, así que esperamos que nos visiten pronto. Nuestras puertas siempre están abiertas para recibirlos. ¿Ok? Para esta sexta sesión de social media nos acompaña Andrés Cajiao. Ya le pregunté su apellido para no meter la pata. Él es un experto con más de 10 años trabajando en estrategias de marketing para marcas como Volkswagen, Krispy Kreme y compañías de seguros, entre muchas otras. Actualmente Andrés es cofundador y director de crecimiento en Torreco y ha sido nombrado como uno de los emprendedores Endeavor más jóvenes del mundo debido a su liderazgo en una organización de alto impacto. Así que disfruten muchísimo de esta sesión, aprovechen mucho a Andrés porque sabe mucho y bienvenidos. Andrés, adelante. Muchas gracias, Laura. Y bueno, aquí la verdad es extraño no meterse una llamada de Zoom o en este caso una llamada de Google Meet y ver letras y fotos y como que estar hablando al vacío. Entonces yo por ahí vi que había un par de personas que sí estaban dispuestas a poner su cámara para ustedes. Muchas gracias y obviamente ahí los estaré viendo y conectando emocionalmente con ustedes. Rápidamente les cuento como la idea del día de hoy o de esta sesión. Pues realmente es una sesión diferente a las que ustedes podrían hacer en una llamada, en un video, las que ustedes podrían ver en un video de YouTube o las que podrían encontrar haciendo una búsqueda en Google. La realidad es que si ustedes quieren aprender de social media marketing, si quieren aprender de redes sociales, pues lo pueden hacer muy fácilmente de esa manera. Entonces me puse a pensar cuando me invitaron a este espacio y dije, bueno, ¿qué podría ser más valioso? ¿Cómo podría agregar yo más valor a estos emprendedores o a estas emprendedoras y realmente apoyarlas en ese proceso de aprovechar todo lo que tiene que ver con redes sociales? Y hay dos cosas, y esto puede venir por mi educación en desarrollo de producto, pero hay dos cosas que son importantes que hagamos. Y es, número uno, entender pues qué están haciendo ustedes, qué quieren lograr y para dónde quieren llevar sus negocios. Y número dos, pues entender qué les motiva a querer aprender sobre este tema de las redes sociales. Mm, Alguna vez escuché de un gran expositor, le pregunté, tuve la oportunidad de estar en backstage con él y le pregunté, oye, ¿tú por qué no utilizas slides en tus diapositivas? Y me dijo, eh, hay ciertas carreras y ciertos casos en los que los slides en las diapositivas son supremamente importantes, pero si tú realmente sabes del tema que estás hablando y si tú realmente puedes conectar con tu audiencia y entiendes qué es lo que tu audiencia está buscando, pues no es necesario. Y desde entonces... hay algunos casos donde sí hay que usar slides porque hay que explicar cosas muy técnicas y hay que explicar cosas como con muchos números y toda la cosa. Pero en este caso creo que podemos hacer un ejercicio un poquito distinto. Entonces, hay dos actividades que les voy a proponer que hagamos de entrada. Son muy sencillas, pero me van a permitir a mí entender por dónde deberíamos guiar esta conversación. Y la realidad es que pues llevo trabajando en social media marketing ya 10 años, si no es más. Para darles contexto, yo fui el community manager de la comunidad de community managers, que es este cargo básico, por así decirlo, el cargo de entrada de manejo de redes sociales más grande de Latinoamérica. Yo lideré una comunidad de más de 6.000 community managers en su momento. Y no solamente eso, sino que trabajé en estrategias de social media marketing para todo tipo de marcas, en todo tipo de industrias, desde vender un producto de $1, $2, hasta vender productos de cientos de miles de dólares. Y entonces venir a contarles de todas esas historias sin tener el contexto de ustedes y sin entender cómo esas historias conectan con ustedes, pues es una bobada, sería una pérdida de tiempo. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad que los tengo aquí y les voy a pedir esas dos respuestas. La forma en la que vamos a hacer eso es sencilla. Hay una página que se llama menti.com. Les voy a compartir mi pantalla aquí rápidamente. Y en esa página, la idea es que ustedes entren, pongan un código y respondan esta pregunta que tenemos. La primera pregunta es, ¿cuál es su elevator pitch? O de alguna manera, ¿cuál es ese pitch sobre su negocio, sobre ustedes qué hacen, sobre ustedes a qué se dedican? Dos, tres frases rápidas, un elevator pitch, como se llama, muy sencillo. Entonces, a medida que ustedes vayan respondiendo,
vamos a comenzar a verlas en pantalla y de esa manera voy a poder comenzar a leerlas. Entonces, vamos a tomarnos 2 o 3 minuticos, vayan a menti.com, usen el código que está en pantalla y respondan esa pregunta: ¿cuál es su elevator pitch? ¿Cuáles son esas 2 o 3 frases que describe ustedes, a qué se dedican y qué están intentando resolver en este momento? Bueno, tenemos 2 personas hasta ahora que se han animado a participar. Y yo sí decía, ¿será esta Catarina Rondón, la Catarina Rondón que creo que es? Te ha cambiado el pelo, Cata. Tienes el pelo más churco ahorita. Y las gafas también me despistaron ahí. Bueno, tenemos entre nuestros asistentes, ya me puse nervioso, tenemos entre nuestros asistentes a la que fue mi primera cliente cuando tuve mi agencia de marketing digital. Entonces, Cata, espero no decepcionarte. Bueno, tenemos aquí varios negocios. Tenemos a Flaps, que es el marketplace de aviación privada, los conozco conozco un poco su oferta de valor con Cata. Velara, que es una plataforma digital que reúne una oferta de productos y servicios financieros para mujeres entre los 40 y 50 años, que viven en México y Colombia, y que están buscando abundancia, prosperidad y libertad para ser lo que ellas quieren ser. Muy misionario ese elevator pitch. Me gusta, un statement muy misionario. Proxy, me imagino que es el nombre de la compañía. No sé qué hace Proxy. Sería bueno si la persona que puso Proxy, si me puedes poner qué hace Proxy, sería chévere. Que básicamente es una o dos frases de qué hace su negocio, ¿no? A qué se dedica el negocio. Pero bueno, listo. Tenemos plataforma digital que reúne oferta de productos y servicios financieros para mujeres entre los 40 y 50 años. Tenemos un marketplace de aviación privada. Y tenemos a Proxy. Voy a buscar qué es Proxy aquí mientras tanto. Bien. Y en lo que me responden la pregunta, les voy a hacer una última pregunta. Con eso ya arrancamos a... No, está imposible encontrar Proxy en internet. Una última pregunta y con eso arrancamos. Listo. Ya deberían estar viendo la siguiente pregunta y pues, básicamente qué objetivos tienen con social media. Entonces, entiendo que hay varios marketplaces acá, lo cual es interesante. Y ahora quiero entender qué objetivos tienen con social media, qué quieren lograr con social media. Y sobre eso, pues vamos enfocando la conversación. Muchas gracias, por cierto, los que respondieron. Vamos a comenzar a trabajar con los que respondieron hasta ahora. Relación con el cliente, por un lado. Flaps está buscando awareness de marca y lead generation, por otro lado. Interesante. Cómo generar una relación entre la audiencia target y la marca a través de la valorización de personas clave. No tengo ni idea qué significa esa pregunta. Cómo influenciar y acelerar las fases de evaluación y comparación del customer journey del público objetivo. Evaluación, ok. Llegar a nuevas y diversas personas para posicionar más la marca. Reposicionar Proxy en Argentina y el mundo. Ok, bueno, ahí listo, ya me volviste a poner el objetivo que habías puesto anteriormente. Genial, listo. Entonces, les voy a contar una serie de historias al respecto de cómo en diferentes momentos he logrado estos objetivos que ustedes tienen aquí planteados y cómo ustedes quizá lo podrán utilizar. Y a través de esto les voy a ir dando algunas de las perspectivas que tengo sobre cómo utilizar esas diferentes redes sociales en esos contextos específicos. Estos 4 o 5 contextos que tengo aquí en pantalla con respecto a los objetivos. Vamos a arrancar por uno que es bastante interesante, que es el relación con el cliente. Este concepto de relación con el cliente es bastante interesante porque se apoya sobre una noción que es muy importante y que la vasta mayoría de los negocios no tienen presente o no tienen tan presente, y es la importancia de la retención y de la expansión. La realidad es que todos los que vamos a clases de marketing, tenemos maestrías en marketing o lo que sea, escuchamos por allá una frase muy famosa que dice, es 5 veces más barato volver a venderle a un cliente existente que conseguir un cliente nuevo. Y es como una frase de estas de cajón de profesor de marketing tradicional que realmente no hemos parado a analizar lo suficiente. Cuando uno comienza a estudiar más sobre lo que tiene que ver con growth marketing y lo que tiene que ver con cómo las startups top 1% del mundo hacen marketing, uno se da cuenta que una vasta mayoría de los esfuerzos de growth están en retención y en expansión, no en adquisición. Adquirir de alguna manera se ha vuelto una actividad muy fácil para ciertas empresas, para ciertas compañías que entienden cómo hacerlo, pero el mayor desafío y también donde está el mayor retorno está precisamente en la retención.
La razón por la que esto funciona así es porque la retención nos permite generar crecimiento compuesto. En otras palabras, si nuestro sistema o nuestra compañía tiene una serie de sistemas que aseguran que ese cliente vuelva y vuelva y vuelva, y no solamente eso, sino que cuando vuelva consuma más, lo que va a acabar pasando es que esos sistemas nos van a ayudar a que en piloto automático y sin mucho esfuerzo, esta persona nos ayude a que nuestro negocio todos los meses tenga un flujo de caja definido o un flujo de caja predecible, y además que ese flujo de caja esté creciendo. Entonces, cuando tú vas y ves cuál es el criterio de inversión de los top inversionistas en el mundo, cuál es el criterio de, digamos, de priorización de una startup top 1% en el mundo, lo que te vas a dar cuenta es que las gráficas más importantes para estas compañías son las gráficas que tienen que ver con retención. Son, y lo podemos buscar y lo pueden buscar y le pueden pegar una investigada más en detalle, pero básicamente son las gráficas de cohortes, y esas cohortes cómo expanden y cómo crecen en el tiempo. O en otras palabras, en el tiempo, en una línea de tiempo dada, cualquiera que sea la línea de tiempo de tu negocio, eh, para los clientes que entran en cierto punto, cuántos de esos clientes continúan comprando en las siguientes fases o en los siguientes ciclos de ese cliente. Y no solamente cuántos siguen comprando, sino a medida que vuelven a utilizar tu producto o tu servicio, cuántos lo utilizan cada vez más. Entonces, ese primer concepto de relación con el cliente es muy importante porque es un concepto que está muy relacionado con retención, es un concepto que está muy relacionado con expansión, y allí es un lugar donde hay que prestar muchísima atención. La realidad es que la vasta mayoría de las compañías no prestan suficiente atención a esto. Ahora, ¿cómo llevamos esto a redes sociales? La realidad es que las redes sociales se han utilizado más que nada como canales de adquisición, pero hay muchas herramientas muy poderosas en las redes sociales que podemos utilizar para generar relación con nuestro cliente. Y no solamente hablo de las herramientas desde la perspectiva técnica, de las que ya vamos a hablar, sino también de las herramientas desde la perspectiva creativa o estratégica. Este aspecto de la creatividad y la estrategia es algo que usualmente es descontado por los líderes, pero les voy a contar una historia. En un momento dado, en una compañía de tecnología con la que yo trabajé, ayudé a que esa compañía creciera su base de usuarios muy rápidamente con unos esfuerzos de pauta publicitaria, ¿no? Nada fuera de este mundo, pero básicamente utilizar las herramientas de pauta publicitaria, las diferentes redes sociales para crecer en usuarios. Meses después, esa compañía intentó replicar el mismo esfuerzo que yo había hecho sin trabajarlo conmigo, es decir, por su cuenta. Y aunque intentaron replicar el mismo esfuerzo con la misma implementación técnica, el error que tuvieron fue que no trabajaron la implementación creativa o la implementación estratégica. Y cuando uno habla de la implementación creativa o de la implementación estratégica, uno habla de cuál es el mensaje que le estoy tratando de comunicar. ¿Cómo voy a lograr mi objetivo de negocio? ¿Cómo voy a lograr el objetivo que tengo? Atendiendo a lo que otra persona ponía en una de estas preguntas, esas diferentes fases de evaluación y de consideración y de comparación. Entonces, el secreto estaba en que el primer paso de conversión que yo tenía para esta campaña era muy sencillo. Era simplemente un correo electrónico. La campaña publicitaria hacía una promesa, el registro era solo un correo electrónico muy sencillo, y luego de ese correo electrónico había una serie de sistemas que yo había construido que hacían que esta persona que se registraba simplemente con un correo electrónico comenzara a pasar por las diferentes etapas de consideración y comenzara a profundizar su relación con nosotros como marca. La punta del iceberg era la campaña publicitaria en redes sociales, pero debajo de ese iceberg había una serie de sistemas que hacían que esta persona conociera más sobre la marca, entendiera más sobre el producto, entendiera más sobre la oferta de valor y fuera haciendo una serie de inversiones por su parte en bien sea tiempo, en información que nos estaba otorgando o directamente comprando un producto o un servicio. Entonces, entre que una persona te conoce y una persona te compra, hay una serie de pasos relacionados a esa consideración y a ese awareness de la marca que muchas veces las empresas buscan saltárselos a través de las redes sociales. Y entonces, entre que la persona te conoce y que la persona te compra, hay muchas empresas que hacen publicidad en redes sociales directamente ofreciendo el producto. Y esto a veces funciona, pero la realidad es que para la vasta mayoría de los casos, entre que una persona te conoce y una persona te compra, hay ciertos esfuerzos que tú tienes que hacer para convencer a esta persona. Entonces, allí es donde la estrategia y la creatividad en tu estrategia tienen que alimentarse de ciertos conceptos básicos de persuasión, de cómo influenciar y cómo persuadir a una persona, de ciertos conceptos básicos de venta, de cómo negociar, de cómo ofrecer un producto, y de ciertos conceptos básicos de lo que algunas personas llaman neuromarketing, pero que realmente tiene más que ver con entender la psicología de un consumidor, entender la psicología de
cuáles son las objeciones que hay en su cabeza y cómo atiendes esas objeciones a través de una estrategia con una serie de pasos. Entonces, cuando hablamos de relación del cliente, cuando hablamos con cómo relacionarnos con el cliente, no solamente hablamos de, bueno, cómo podemos utilizar herramientas en redes sociales como el retargeting o el remarketing que nos permiten, por ejemplo, subir los listados de correo electrónico de nuestros usuarios o de nuestros clientes para seguir haciendo publicidad con ellos, sino también cómo involucramos ciertos otros aspectos creativos o estratégicos en esa conversación. Les doy otro ejemplo. Si ustedes tienen una base de usuarios o de clientes, no importa el tamaño, algo que podrían hacer para manejar esa relación con esos clientes es invitarlos a unirse en la creación del contenido que ustedes desarrollan. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un marketplace que ofrece servicios financieros, sería bueno que ustedes quizá entrevistaran a una de sus clientas sobre su experiencia con ustedes y publicaran ese video a manera de testimonio. O quizás si alguno de sus clientes se anima a explicar o a enseñar cómo funciona su producto, que ellos sean la voz de su marca. Traerlos, grabar un video con ellos explicando un producto, explicando un servicio, explicando un problema y mostrarlo en las redes sociales. Cuando menos van a lograr dos cosas. La primera, van a lograr un mensaje o comunicar un mensaje desde una perspectiva creativa que utiliza las palabras de sus propios clientes, que utiliza los términos y la jerga que sus propios clientes utilizarían. Y eso permite una conexión mucho más orgánica, una conexión mucho más personal con sus clientes. Y en segundo lugar, en muchos casos van a lograr también que este cliente con quien ustedes hicieron el video, pues quiera compartirlo en sus propias redes sociales a manera de decir, ay, miren lo chévere que soy, salí en este video, en esta página con esta empresa. Como esta, hay muchas otras tácticas y muchas otras técnicas que ustedes pueden utilizar para generar contenido con su audiencia, para generar interacción con su audiencia. Hay marcas que constantemente están trabajando no solamente en hacer memes, hacer chistes y hacer buenas publicaciones que generen buena visibilidad, sino también en interactuar con su comunidad, bien sea de manera pública o bien sea de manera privada, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, teniendo diferentes sesiones de interacción con ellos a través de videollamadas, ¿por qué no? Y toda esta interacción puede suceder alrededor de las redes sociales utilizando las herramientas técnicas, publicidad en retargeting, publicidad en remarketing, o desarrollando tácticas un poco más creativas, un poco más de comunidad. Y ese creo yo que es el mayor desafío. Si ustedes ven todo este movimiento de los NFTs y ven todo este movimiento de las criptomonedas y ven todo este movimiento de esta nueva economía, se van a dar cuenta que en el centro de eso lo que hay es una fuerte intención de construir comunidades con el interés de explorar diferentes proyectos o diferentes innovaciones. Entonces hay plataformas como Discord, por ejemplo, que se han vuelto tremendamente famosas y tremendamente populares porque allí se están encontrando estas personas que quieren echar para adelante un proyecto en el que dibujan un mico y le ponen unas decoraciones y lo venden como un NFT por varios cientos de miles de dólares. ¿Por qué eso funciona? O porque, por ejemplo, el caso de Wall Street Bets, en donde un grupo de inversionistas individuales apostaron en contra de los grandes hedge funds del mundo y les ganaron en el juego de cómo hacer dinero con Wall Street. Pues la realidad es que cuando tú creas comunidades en donde tú como marca simplemente seas el facilitador de las interacciones entre esas comunidades, van a pasar muchas más cosas que si tú como marca siempre eres el protagonista. Entonces, desde la perspectiva de desarrollar relaciones con los clientes, hay que pensar, bueno, ¿cómo puedo no solamente lograr que este cliente participe de mi contenido, participe de mi marca, sino también cómo puedo lograr que entre mis propios clientes o mi propia audiencia pueda haber cierta interacción a manera de foro, a manera de espacio de discusión, a manera de espacio de interacción y que yo pueda ser un catalizador o un facilitador de esas conversaciones, de esas conexiones, de esas interacciones. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, tenemos el caso de uno de nuestros emprendedores aquí, tiene una plataforma que conecta a mujeres entre 40 y 50 años con servicios financieros y otro tipo de productos de esta categoría. Aquí lo que yo diría es, ¿cuántas preguntas no tendrán estas mujeres al respecto de cómo manejar sus finanzas, de cómo establecer su patrimonio, de cómo crecer su patrimonio, de cómo manejar su retiro? Entonces, tú como marca no debes ser siempre quien produce el contenido. A veces tú como marca puedes hacer un trabajo de traer a tus clientes, traer a tus usuarios, traer a tu audiencia y decirles qué dudas tienes, qué preguntas tienes y traer a otras personas dentro de tu propia comunidad e incentivarlas a que ellas respondan esta pregunta. Entonces, si yo fuera esa marca, publicaría algo como ¿cuáles son las dudas más frecuentes que tienes al respecto de tus finanzas en esta edad?
¿no? O ya que eres mamá, cuáles son las dudas o preocupaciones que tienes respecto a tus finanzas. Y comenzar a recolectar todas estas preguntas y utilizar estas preguntas a manera de contenido para que otras mamás, para que otras mujeres entre los 40 y los 50, que no tienen que ser mamás, respondan también a esas preguntas. Y de esa manera generar esa interacción de la que hemos estado hablando, en la que no solamente tú estés produciendo el contenido, sino que tú también estés facilitando esas conexiones. Desde esa perspectiva, podemos desarrollar esa relación con el cliente, no solamente siendo nosotros el centro de la conversación y no solamente nosotros buscando de qué manera retenemos a esos usuarios, sino también buscando de qué manera conectamos a nuestros usuarios entre sí. Vamos a pasar al segundo tema, que es el tema de Flaps, Awareness de marca y Lead Generation. Cómo utilizar las redes sociales para generar prospectos y cómo utilizar las redes sociales para generar awareness de mi marca. Flaps es una marca o es un marketplace que básicamente conecta a clientes que están buscando soluciones de aviación privada con alternativas de aviación privada. Básicamente una persona quiere viajar de una ciudad pequeña en Girardot, por ejemplo, en Colombia, a Bogotá o a Barranquilla o a lo que sea. Este marketplace básicamente conecta esa oferta con esa demanda. Ahora, este marketplace está atendiendo un tipo de cliente que está comprando un producto que es en muchos casos práctico y en muchos casos una cuestión de negocios y en muchos casos es un producto aspiracional. Es decir, es un producto que ellos están comprando porque quieren sentirse bien, quieren sentirse cómodos, quieren viajar cómodos, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender desde la perspectiva de Flaps en el manejo de las redes sociales, hay que entender que es importante entender cuáles son nuestros, hay que entender que es importante entender, hay que entender que cuáles son nuestros user persona, cuáles son nuestros diferentes clientes y cómo podemos lograr interactuar con estos clientes. Entonces, aquí es muy distinto cuando yo le estoy hablando al cliente que está comprando porque es una cuestión de necesidad, es una cuestión de que necesito mover a un ejecutivo de un lugar al otro, necesito mover un técnico de un lugar al otro. Es muy distinto hablarle a ese cliente que hablarle al cliente que quiere irse de vacaciones con su familia en un avión privado, quiere viajar con su familia en ese contexto. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay diferentes canales que nosotros podríamos utilizar. Para el cliente que utiliza la aviación privada como una herramienta, para el cliente que utiliza la aviación privada como simplemente una solución a un problema que tiene, quizá las redes sociales son un mecanismo que podemos utilizar para hacer growth hacking de cierta forma a través de herramientas como LinkedIn y toda la parte de Sales Navigator y toda la parte de generación de prospectos a través de esta red. Ahora bien, es importante en ese contexto que cuando vamos a utilizar un Sales Navigator, cuando vamos a utilizar un LinkedIn, hay que ponernos en los zapatos de nuestro cliente y saber que nuestro cliente va a estar recibiendo 10, 20, 30 mensajes de LinkedIn igual al nuestro. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para generar estos prospectos, para de alguna manera ser disruptivos, para de alguna manera romper el hielo? Si yo fuese Flaps, por ejemplo, y sé que hay, no sé, hay 5.000 compañías en Colombia que podrían llegar a pagar este tipo de productos o este tipo de vuelos privados, algo que yo haría sería invitarlos de manera personalizada a probar la experiencia, así sea una vez. Entonces, imagínense que ustedes son el vicepresidente de operaciones de Coca-Cola FEMSA o ustedes son el vicepresidente de operaciones de quién sabe qué empresa que necesita aviación privada. Y reciben un mensaje en LinkedIn que en vez de decir, hola Jorge, te escribo porque quisiera entender tus necesidades de aviación privada para ofrecerte nuestro portafolio de servicios, en vez de recibir un mensaje de este tipo, un mensaje del tipo, hola Jorge, estamos reuniendo a algunos vicepresidentes de operaciones de las top 500 empresas del país para llevarlos a un retiro al campo de golf en Peñaliza en un avión privado de Flaps, ¿no? Entonces vamos a meter 15 vicepresidentes de operaciones, los vamos a llevar en un avión a ir a jugar golf al campo de Peñaliza en un avión de Flaps. ¿Qué costo tiene esto para nosotros? Es un costo alto, porque no estamos hablando de el regalo de la botella de whisky, estamos hablando de los voy a llevar a volar a jugar golf. Pero si le escribes esto al 15 y llenas el cupo de 15 vicepresidentes de operaciones de compañías que podrían pagar tu servicio, entonces de repente ya comienzas a tener una relación con estos clientes y comienzas a generar unos leads mucho más calientes. En muchos casos, uno al recibir esa oferta, pues va a querer tomarla. En muchos casos no los van a poder tomar por la fecha, no los van a poder tomar porque no les da el día, no pueden hacer el viaje, lo que sea, pero ya comenzaste a crear una relación diferenciada con tu cliente. Y aquí el punto es cómo podemos romper el ruido. Hay las únicas marcas que pueden hacer publicidad aburrida, por así decirlo, y que funcione, son las marcas que están muy bien posicionadas. Si tu marca no está muy bien posicionada, tu publicidad no puede ser aburrida.
Si tú haces publicidad aburrida o básica o simplemente mostrando tu producto, simplemente mostrando tu servicio, lo que va a pasar con redes sociales es que todos los algoritmos y toda la infraestructura de cómo funcionan las redes sociales va a llevar a opacar tu producto, va a llevar a opacar tus publicaciones, porque la realidad es que nadie quiere que le vendan. Nadie quiere que le estén promocionando un producto o un servicio. Entonces, desde la perspectiva del cliente corporativo, una vez yo identifico cuáles son esos clientes a los que yo quiero llegar, tengo que llegar con una oferta disruptiva, con una oferta alternativa. Y esto en Estados Unidos lo han entendido muy bien. A mí a veces me llegan, como mi compañía está basada en California y tengo un título ahí que hace mucho ruido, a mí a veces me llegan ofertas en LinkedIn muy interesantes. Hay gente que me dice que me va a mandar una botella de vino de $1,000. Hay gente que me dice que me va a invitar a cenar al mejor restaurante de Miami, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, analizo el producto o el servicio que tienen y me doy cuenta que no hay un match con nosotros. Pero fíjense que al menos porque me dijeron que me iban a dar la botella de los $1,000, yo consideré comprar su producto o consideré recibirles esa oferta de hablar con ellos. Al final, en muchos casos no la tomo, en algunos casos sí, no es que tenga la casa llena de botellas de vino de $1,000, pero la realidad es que como hubo una oferta o como hubo un regalo o como hubo una primera interacción muy disruptiva, muy interesante, paré para por lo menos escuchar el pitch. Entonces, desde la perspectiva de lead generation, cuando estamos hablando de clientes que están más orientados a la perspectiva racional, más corporativa, a la toma de decisiones un poco más de esta manera, yo me iría mucho más por cómo identifico a esos clientes a través de LinkedIn, les conecto a través de LinkedIn Sales Navigator con un mensaje muy potente y hago mucho follow-up. Digamos que gran parte del secreto del éxito de la venta y de las ventas en general es que tú hagas muchísimo follow-up. Entonces, si invitaste a ese ejecutivo al campo de golf y no fue, mándale las fotos del paseo. Si luego lo invitas a una cata de whiskies y tampoco fue, mándale las fotos de las catas de whiskies. Si luego le ofreces un tour por tus aviones y no fue, entonces mándale un video de los pilotos explicando los detalles de cómo funcionan los aviones. Y mantener esa relación allí constante, presente. Parte de lo que decían ahorita de relación con el cliente, como que cómo haces tú ese seguimiento, con esa persona para que puedas ir construyendo esa relación. Por el otro lado, en el caso de Flaps en particular, y esto puede ser útil para algunos otros, hay otra realidad y es que puede haber una necesidad que no tenga tanto que ver con la parte corporativa, la parte racional, sino que tenga más que ver con la parte emocional, ¿no? Entonces, cuando tratas de venderle a un cliente desde la perspectiva emocional, tienes que hacerlo divertido. La realidad es que hay dos emociones que son las más fuertes en redes sociales y que hacen que la gente se mueva, comparta, dé like, haga comentario, etc. Hay dos emociones muy fuertes. La más fuerte, tristemente, es rabia. Cuando ustedes generan rabia, generan muchísima viralidad. Entonces, para muy pocos casos, para casos muy contados, quizás sea una buena estrategia utilizar la rabia, utilizar la generación de rabia como el mecanismo para generar engagement y para generar viralidad. En otros casos o en la mayoría de los otros casos, yo propondría utilizar la segunda mejor emoción para generar engagement y viralidad en redes sociales, que es la risa o el entretenimiento, la diversión. ¿Sí? Entonces, en este caso, en particular, uno ve como las marcas que más rápido crecen en redes sociales son las marcas que son más graciosas, son las marcas que hacen reír más, son las marcas que hacen que la gente vea el video, vea el post, vea la imagen, vea el chiste, vea el meme y se ría y siente una emoción positiva. Entonces, si tu marca no está generando rabia o está generando felicidad, alegría, emoción, risa, la realidad es que va a ser muy difícil que tu marca pueda aprovecharse de los canales de publicación orgánico para las redes sociales. Hay muchos ejemplos de cómo uno podría generar esta emoción de felicidad o de risa, pero yo sí me enfocaría mucho en entender qué hace que mi comunidad se entretenga. Algo que a mí me sorprendió muchísimo, hace 3 años aproximadamente, estuve en una cena con ejecutivos pues, del mundo tech y era una cena bastante, o sea, no era nada como muy formal, ¿no? Realmente era en la casa de un amigo de ellos, estábamos todos ahí en un asado, bueno, con cerveza, etcétera, etcétera. Y dentro de la informalidad, escuché muchas de las conversaciones de estos ejecutivos del mundo de tecnología y cómo hablaban entre sí, cómo hablaban entre ellos como amigos. Y para mí fue muy interesante escuchar, particularmente en un grupito estaba el CEO de una de las compañías de tecnología más importantes de estos últimos años, salió a la bolsa recientemente. Y este CEO estaba hablando con sus colegas y pues yo estaba en la conversación y decía, y hablaba de TikTok. Y decía que él podía pasar horas en el día en TikTok y que era súper gracioso y que le encantaba la mente. Yo decía,
carajo, si yo quiero llegar al CEO de esta compañía de tecnología, que en ese momento era un posible cliente nuestro muy importante, el canal para hacerlo es TikTok. Donde él está, donde está su atención, es TikTok. Y yo pensaba, ¿qué está viendo esta persona en TikTok? Y entonces le pregunté qué era lo que más le gustaba de TikTok. Y simplemente decía que era entretenido, era muy gracioso. Y él seguía particularmente cuentas que tenían que ver con experimentos de ciencia. Él seguía cuentas que tenían que ver con chistes de política. Él seguía cuentas que hablaban de cosas graciosas sobre la adultez. Y entonces yo decía, ¿cómo puede ser que esta persona tan seria, tan alta, tan grande, tan europea, esté pasando horas al día riéndose de estas cosas? Y para mí fue una sorpresa, pero la realidad es que la vasta mayoría de tus clientes está pasando tiempo riéndose en Instagram Reels, riéndose en TikTok, riéndose en cualquier de sus canales. Así que una fuerte recomendación, diría yo, para generar este posicionamiento de marca, para generar estas emociones que uno quiere generar, pues es considerar la risa. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? O sea, desde que ustedes como marca simplemente repliquen contenido que sea gracioso que haya allá afuera, hasta que ustedes como marca literalmente contraten un comediante de stand-up y hagan un stand-up comedy para sus redes sociales y corten los contenidos y los publiquen allí. Entonces, hay diferentes alternativas para eso, pero definitivamente considerar esa alternativa. Nosotros tenemos otra marca entre nuestros clientes o entre nuestros participantes de la charla de hoy, que es una plataforma para servicios financieros para mujeres en este rango de datos que hemos hablado, ¿no? Y para ellos, en particular con el objetivo de generar awareness de marca y generar este posicionamiento de la marca, lo que yo más diría es cómo puede uno, y un poco hablando de lo que ya habíamos comentado, de cómo generar ese contenido a partir de nuestra audiencia, es cómo puede uno atender a, en la mayor profundidad posible a las realidades de esos clientes. Entonces, uno puede utilizar los conceptos más genéricos, planeación financiera para tu retiro, etcétera, etcétera, pero uno también puede irse al día a día, ¿no? Y uno puede también generar humor y uno puede también generar una conexión y una emocionalidad con detalles que solamente tu audiencia sabe, que solamente tu audiencia entiende y que solamente tu audiencia puede, de alguna manera, reconocer. Entonces, no voy a dar ejemplos porque yo no soy esa audiencia, pero voy a dar ejemplos en mi caso en particular. Si, si a mí una marca quisiera conectar conmigo, tiene que hablar del struggle de un joven que se está volviendo adulto. Y ese struggle es un struggle que muchas personas tienen y que si ustedes se dan cuenta, hay mucho contenido en redes sociales al respecto de eso. Entonces, hablar de ese struggle y de los detalles de ese struggle de volverse adulto. A ver, yo estoy teniendo que resolver por primera vez, ahora que me estoy volviendo adulto, entre comillas, estoy teniendo que resolver cosas que son loquísimas y que seguramente muchos aquí ya entenderán perfectamente como sus planes de retiro y el tema de los seguros de salud y el tema de cómo pagar un arriendo o cómo conseguir un apartamento, cosas de ese tipo. Y en ese proceso, hablar de la minucia, de los detalles, utilizar el lenguaje de sus usuarios puede ser algo muy interesante para generar esta conexión emocional o para generar este entretenimiento. Entonces, creo que pueden, entre más empatía sus usuarios estén percibiendo de ustedes y entre más conexión con esas particularidades de su vida, ojalá a través del entretenimiento o ojalá a través de la empatía, más van ustedes poder conectar con estas personas y desarrollar estas emociones. Y hemos estado hablando mucho de la teoría que tiene que ver con cómo influenciamos a las personas a interactuar y que tiene que ver más con cómo influenciamos a que una persona responda y que tiene que ver más con cómo realmente tenemos que ser distintos para poder destacar en redes sociales. Pero la realidad es que este es el aspecto más estratégico, el aspecto más creativo. Desde la perspectiva técnica, el aspecto técnico del manejo de las redes sociales, es un aspecto que es muy cambiante y es un aspecto que las reglas de cómo funciona el bidding en Facebook o en Twitter o en Instagram son distintas y las reglas de cómo funciona el paid advertising en TikTok son muy distintas y las reglas de cómo utilizar estos diferentes canales y cómo apalancarse, por ejemplo, en influenciadores o cómo apalancarse, por ejemplo, en estos nuevos microinfluenciadores en TikTok. TikTok en particular es una red social que cambia muchas de las dinámicas de cómo funcionan las otras redes sociales. La manera de distribuir contenido de TikTok es muy distinta a la manera de distribuir contenido en Instagram. Y la razón de esto principalmente tiene que ver con que Instagram está muy orientado a que tú veas contenido de las personas y de las marcas que tú sigues.
TikTok, por el contrario, está muy orientado a que tú veas el contenido más popular, el contenido que está generando más engagement, más interacción. Las tesis de cómo funcionan esas dos redes sociales son muy distintas. Entonces, en Instagram hace un esfuerzo porque tú generes conexión con lo que ya conoces, con las redes que estás conectado inmediatamente y lo que ellas comparten. TikTok, en cambio, tú entras a la aplicación de TikTok y lo primero que te muestra es el For You page. No te muestra a las personas que tú sigues. Ese es un tab que está casi que escondido. Entonces, dentro de TikTok, el juego ya no es cómo genero una relación con la persona en el largo plazo y hago que me siga y que vea mis videos. En TikTok, el juego es mucho más sobre cómo hago que esta persona, cómo hago que este video se vaya viral. ¿Cómo hago que este video sea gracioso? Y ahí comenzamos a ver cómo los creadores de contenido dedican horas y horas y horas a analizar cuál es la música que está en tendencia, cuáles son las top 10 canciones que están generando más viralidad en este momento en TikTok, cuáles son los bailes, cuáles son los cantos, cuáles son las mímicas, cuáles son los estilos de video que se están desarrollando. Y hay muchos creadores que están creando nuevos estilos, nuevos bailes, nuevas mímicas, nueva música, o están utilizando nueva música para posicionar sus videos, pero la realidad es que y esta es la orientación de TikTok. TikTok es una red que, distinto de muchas otras redes, tiene una orientación más a que la vasta mayoría de la gente produzca contenido. ¿Sí? En lugares como YouTube, el 1% de los usuarios produce contenido. En lugares como Instagram, el 5 al 9% de los usuarios produce contenido. En lugares como TikTok, el objetivo es que el 90% de los usuarios esté produciendo contenido. ¿Esto qué implica? Esto implica que hay que tener una máquina de analizar esas tendencias y de producir ese contenido para poder irnos virales, para poder generar esa viralidad, especialmente porque la forma en la que TikTok distribuye el contenido no es a través de, ay, mi amigo le dio like y lo compartió y por eso me di cuenta. No, es a través de los propios algoritmos de TikTok que deciden qué vas a ver tú en tu canal del For You page. Entonces, si ustedes van a TikTok y van al For You page en TikTok, lo que se van a dar cuenta es que hay mucha homogeneidad en cualquier momento dado. En cualquier momento dado van a ver muchos de los mismos bailes, muchos de los mismos chistes, muchos de la misma música, muchos de lo mismo que al día siguiente es mucho de lo mismo, pero es distinto al día anterior. Entonces, no solamente es algo muy cambiante, sino y que hay que estar encima de la tendencia todos los días, sino que además, pues hay que entender muy bien ese día en particular o en ese momento en particular, en ese contexto en particular, cómo puedo trasladar ese baile, esa música, esa tendencia a mi marca. Y hay muchos estilos allí que hay, y para eso hay que tener mucha dedicación y mucho esfuerzo. Lo cual me lleva a una última apreciación importante con respecto al aspecto técnico de cómo aprovechar estas redes sociales, y tiene que ver con realmente si vale la pena o no vale la pena hacer toda esta inversión y todo este esfuerzo para posicionarnos en redes sociales. La realidad es que yo diría que hoy en día, como hay tantas reglas que hay que cumplir para poder ser exitosos desde la perspectiva orgánica en redes sociales, es preferible muchas veces no estar en redes sociales. Es preferible muchas veces utilizar las redes sociales solamente como un canal de pauta dirigida muy específica. Y es preferible utilizar otros canales más allá de social media, a menos que entendamos o cómo seguir las tendencias en las nuevas redes, como el caso de TikTok o el caso de Instagram Reels, o cómo hacer ofertas irresistibles que realmente sean irresistibles a nuestros clientes a través de LinkedIn Sales Navigator en el caso de que sean negocios business to business, o cómo generar interacción entre nuestras comunidades con el ejemplo que les daba de pregúntale a tus usuarios cuáles son las preguntas que más les preocupan y pregúntale a tus usuarios cómo responderían esas preguntas y genera esas conexiones. Si no podemos hacer estas tres cosas, la realidad es que o si es algo que es difícil para nosotros, la realidad es que es preferible utilizar otros canales de adquisición de clientes que pueden llegar a ser mucho más efectivos para nuestros productos específicos. Si por el contrario podemos dedicar tiempo a enfocarnos en estas tres áreas, entonces va a ser más fácil para nosotros realmente sacar provecho de las redes sociales. Y con toda esta lora y con toda esta historia, me encantaría responder ahora preguntas. Si quieren lo podemos dejar acá en el chat de el canal de aquí de Google Meet, ¿no? Entonces, espero sus preguntas en el chat. Sé que les di un montón de información, les di un montón de contenido, espero que haya sido algo de utilidad, pero me encantaría responder preguntas más específicas en el canal. Si gustan, pueden ir levantando también su mano o empezar a hablar a hacer sus preguntas, no hay ningún problema. ¿Quién Genial. Me gusta más.
El caso de Proxy, por cierto, mientras se animan a hacer la pregunta, el caso de Proxy es un caso, ellos están haciendo venta business to business. En el caso de la venta business to business, yo diría que hay que enfocarse muchísimo en cómo hacer ofertas irresistibles a nuestros clientes. Y si yo fuese la agencia de Proxy, yo buscaría no solamente cómo hacer ofertas irresistibles, sino cómo hacer muchísimo follow-up con los clientes objetivos que uno tenga. El caso de Proxy quiere enfocarse en expandirse en Argentina y en el mundo. Si tú haces seguimiento entre 5 y 7 veces con la misma persona, desde diferentes perspectivas, con diferentes ofertas, diferentes preguntas, diferentes mensajes, las probabilidades de que esa persona responda van a ser una orden de magnitud de que si tú simplemente envías un solo mensaje. Entonces, en el ejercicio de ganar market share, en el ejercicio de vender más en business to business, gran parte del secreto, por no decir que todo el secreto, es que tú simplemente sigas intentando, sigas haciendo follow-up y lo hagas de una manera muy proactiva y de una manera muy organizada. Nos pregunta Jennifer López, me gusta tu nombre, Jennifer, ¿cómo actúa la página web en marketing para la medición de resultados? La realidad es que tu página web puede ser utilizada como un canal de conversión y hay diferentes tipos de negocio, ¿no? Si tienes una tienda en línea, entonces la conversión es que te compran el producto. Si tienes un producto como Flaps, entonces la conversión es que se registren o dejen tus datos pidiendo más información. Si tienes un producto educativo, entonces que se registren para descargar el PDF informativo sobre el programa educativo, etcétera, etcétera. Entonces la página web realmente se utiliza muchas veces más que como un canal de awareness, es como un canal de consideración y de conversión. Y realmente las páginas web que mejor funcionan son las páginas que tienen un solo objetivo de conversión, un único objetivo de conversión. Entonces, incluso si es un homepage, lo que uno como negocio tiene que pensar es qué sería una cosa que yo podría lograr que mi usuario haga que me acerque a que ese usuario me compre, que me acerque a que ese usuario sea cliente mío o que ese usuario se convierta en un usuario de mi plataforma. Entonces, pensemos en qué podríamos hacer desde la perspectiva de nuestro homepage, desde la perspectiva de una landing page, para lograr una sola cosa, o un registro, o una compra de un producto económico, o una sola acción. Y luego pensemos, y esa es la punta del iceberg, lo que les decía anteriormente, y luego pensemos en cuáles son esos sistemas que tenemos que establecer una serie de correos electrónicos, una serie de pautas publicitarias en remarketing, una serie de esfuerzos de push por WhatsApp o por llamada. ¿Cuáles son esos esfuerzos que hay que hacer para tener esos 5 a 7 puntos de contacto que son necesarios para que esa persona pase de considerar nuestro producto a comprar nuestro producto? Un solo objetivo de conversión sería mi recomendación en el 99% de los casos. O sea, incluso si tú eres un portal que ofrece múltiples servicios y múltiples productos y múltiples cosas, un solo objetivo de conversión. O sea, si logramos desarrollar una campaña o un esfuerzo de comunicación o un push en el que haya un solo objetivo de conversión y ese objetivo funciona y logramos capturar correos o logramos generar una venta o logramos generar una inscripción, ahí vamos a poder movernos a las siguientes etapas. La realidad es que la vasta mayoría de las campañas de marketing fallan y la vasta mayoría de las estrategias de marketing fallan porque intentan hacer muchas cosas a la misma vez. Entonces, por eso incluso yo les hago el aviso, ¿no? Consideren bien si pueden hacer un excelente trabajo en redes sociales, porque si no pueden hacer un excelente trabajo en redes sociales, esto se va a volver una máquina de perder su tiempo, ¿sí? Y es porque los algoritmos, hay cientos de ingenieros en Silicon Valley trabajando porque si tu marca hace un contenido que es aburrido, hace un contenido que no es interesante, si tus representantes de ventas mandan mensajes que son spam, mandan mensajes que no son interesantes, mandan mensajes que nadie quiere leer, sean bloqueados y sean opacados y sean ocultos en la red. Hay científicos de datos y expertos en análisis de comportamiento que están diseñando algoritmos todo el día y todos los días para que tú no puedas ser exitoso o exitosa. Entonces, si no puedes hacer este esfuerzo de crear un contenido realmente disruptivo, crear un contenido realmente entretenido o crear ofertas realmente llamativas o, en su defecto, conectar a una comunidad, las redes sociales van a jugar en tu contra y simplemente vas a estar perdiendo el tiempo. Tenemos una pregunta de Pilar que levantó la mano. Pilar, cuéntanos. Sí, tengo de hecho dos preguntas. Una, en Instagram, esto de que se vea bonito tu perfil, ¿cómo funciona con esto de los algoritmos? ¿Qué importa más? Si subes un meme que los haga reír, pero que ya no se ve bonito en tu perfil. Y la otra es, yo tengo una marca de cosmética natural. A la gente le cuesta mucho elegir los productos pues, porque no los puedes probar, ¿no? Entonces, tengo un gran problema. O sea, la gente llega a la página, pero después es una gran confusión para elegirlos.
¿Alguna recomendación de cómo hacer follow-up en esos casos de complejidad de decisión? Gracias. Chévere, Pilar, gracias por tu pregunta y por animarte a preguntar en vivo. Lo primero, realmente depende cuál es su objetivo. A ver, si tú vas a llevar muchas personas a tu página de Instagram a manera de catálogo y digamos que tú hagas publicidad diciendo, mira mi Instagram donde tengo el catálogo de productos, entonces pues que se vea estéticamente atractivo, pues sí será importante. Ahora, si tú vas a utilizar Instagram más como un canal de generar no como un canal que esté en esa etapa de consideración y de quiero que veas mi catálogo, sino más como un canal de quiero que me sigas y quiero que simplemente veas mi contenido y más un canal de awareness. Fíjate que el de ver mi catálogo está más en consideration, como en una etapa, en una segunda etapa. Entonces, si tu objetivo es generar visibilidad, no importa que tu perfil no se vea hermoso, especialmente porque hoy en día puedes utilizar los highlights. Entonces, si tú entras al perfil, lo primero que ves es la foto de perfil, luego ves los highlights de los stories, puedes utilizar los highlights para que se vean hermosos con iconos y todos bonitos, y luego, pues tu feed simplemente tiene el contenido que mejor funcione para generar ese engagement o esa interacción. Entonces, si tú tienes una marca de cosméticos, qué sé yo, hay muchas maneras en las que uno se puede entretener con este tema de cosméticos y que uno puede generar un contenido gracioso, uno puede generar un contenido interesante. Entonces, yo diría como que si no vas a generar awareness a través de otros medios como pauta publicitaria o como que muchos influenciadores te recomienden o como cosas por ese tipo, sino que tú mismo vas a hacer tu awareness desde tu propio feed, no te preocupes porque se vea bonito. El algoritmo cero tiene que ver, al algoritmo no le importa si se ve bonito o no se ve bonito tu feed. Eso es más útil, sí, por el contrario, para ti es importante que cuando entre se vea bonito porque usas la red social más como un canal de consideración que como un canal de awareness o de visibilidad. Y para la segunda pregunta, la realidad es que y esto es un problema de la vasta mayoría de las compañías, y es que cuando uno está desarrollando un producto, uno tiene que entender las opciones del cliente. Lo que tú estabas diciendo ahorita es, tengo muchas opciones y como no se las pueden probar, pues es difícil comprar. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? O reducir las opciones o permitir que lo prueben de alguna manera. ¿Sí? Algo que es muy famoso, por ejemplo, en Estados Unidos se volvió muy popular, son las cajitas que traen múltiples productos chiquiticos para que puedas probar múltiples productos. Entonces, crea una experiencia de prueba 5 distintas alternativas para tu rutina de belleza o para tu rutina de cosméticos por un precio súper especial, o sea, un precio súper bajo, ¿no? Casi que tú le estás regalando el producto. Pero al casi regalar ese producto, lo que consigues es generar una base de datos y consigues resolver ese problema de que no están pudiendo probar tu producto. Esto hay que hacerlo no solamente si tienes una venta por internet, o sea, tú vas a cualquier tienda de maquillaje, lo que más vas a encontrar es testers, ¿no? Y es precisamente porque esa objeción es una objeción muy importante. Yo diría como que hay que desarrollar productos de esa perspectiva, bien sea vendiendo un kitcito de múltiples muestras muy económico, pero muy económico es regalado, o sea, como que literalmente lo vendes a costo y de esa manera rompes ahí estás rompiendo dos barreras realmente. Rompes la barrera de que el cliente confía en ti para darte su tarjeta de crédito, darte su dinero, y por el otro lado, que el cliente pruebe tus productos y realmente pase a considerarlos, a comprar la versión completa del producto. No sé si eso responde a tu pregunta, Pilar. Uy, sí, súper. Muchas gracias. Gracias. Chévere, Pilar, éxito con el negocio. ¿Cómo es posible generar tanto contenido en redes sociales creativo y planificado? Natalia, la realidad es que las marcas que yo he visto que son más exitosas, y esto no solamente es en Latinoamérica, en el mundo, o sea, ustedes van y ver las marcas que más viralidad generan, son marcas que tienen equipos creativos todos los días dedicados a hacer chistes, a hacer memes, a hacer gracia, a hacer entretenimiento. Entonces, y no es tanto de planificación, o sea, hay ciertas marcas que producen un contenido de altísima calidad, o sea, que producen ya los videos súper producidos y toda la historia y que generan a través de eso muchísima viralidad. Pero también hay muchas otras marcas que simplemente tienen un equipo de community managers que todos los días están sacando nuevos chistes, todos los días están viendo cuál es la nueva tendencia, están produciendo contenido, todos los días están allí produciendo y produciendo. El caso, por ejemplo, en Colombia tenemos la marca Matelsa. Matelsa yo sé que tiene un equipo como de 5 personas encargada de manejar sus redes sociales y de producir su contenido y de producir sus fotografías y de producir sus memes y sus chistes y toda la historia. Y es una marca que a través de sus redes sociales se posicionó muchísimo y genera muchísimas ventas a través de redes sociales. Pero también fue un proceso que tomó tiempo. Es una marca que tomó 3 y 5 años que estuviera posicionada de cierta forma. Entonces, tienes 3 a 5 años para esperar, tienes 3 a 5 años para invertir.
¿Cómo usar las redes sociales para tener una estrategia efectiva de ventas de último minuto? Yo diría, Cata, que el problema de las redes sociales es que las redes sociales, de alguna manera, generan cierta dilatación de la distribución de tu contenido, porque obviamente la red social quiere que el nuevo contenido que llegue dure lo máximo posible en visibilidad. Entonces, cuando hay último minuto es complicado. Lo que yo sí diría, en términos de redes sociales, es que tú puedes tener una página o tú podrías tener una serie de perfiles donde tengas única y exclusivamente ofertas de último minuto, ofertas express, y hagas mucho esfuerzo porque las personas activen las notificaciones. Digamos que en Instagram está la función de activar notificaciones, en YouTube está la función de activar notificaciones, no sé si en TikTok, pero se me hace que en TikTok también puedes activar notificaciones. La cuestión es que nadie va a querer activar notificaciones si solo uno de cada 10 posts realmente vale la pena la notificación y los otros 9 posts son posts aburridos o posts típicos o posts clásicos de redes sociales que no generan ese sentido de urgencia. Entonces, si tienes el sentido de urgencia, la herramienta que yo utilizaría sería esta herramienta de notificaciones porque genera instantaneidad, pero tiene que ser claro para tu cliente que lo único que va a recibir por medio de esa herramienta o por medio de seguir a esa cuenta como que @flaps last minute deals o @flaps deals o @flaps last minute o como sea, si sigo esa cuenta, lo único que va a recibir son notificaciones de último minuto, no de vuelos de último minuto. Y en ese caso, y lo puedes hacer en YouTube y lo puedes hacer en Instagram, creo que lo puedes hacer en WhatsApp, definitivamente lo puedes hacer en Twitter también. Y si haces eso de una manera juiciosa, comienzas a posicionar esa cuenta y la gente entiende, ok, sigo esta cuenta, tengo que activar las notificaciones y el resultado es que cada vez que vaya un vuelo de último minuto, voy a recibir la notificación. La otra cosa que podrías hacer es desarrollar algún tipo de app o desarrollar algún tipo de aplicación y que la gente se la baje y simplemente, y hay aplicaciones que hoy en día uno puede sacar aplicaciones muy económicas, especialmente si son simplemente para poder recibir notificaciones. Y la última cosa que yo diría es utilizar más el sistema de mensajería de texto. Los mensajes de texto son un espacio medio olvidado en marketing, especialmente porque nadie quiere recibir spam en un mensaje de texto, pero especialmente para estas cosas de último minuto. Y si el acuerdo es solamente vas a enviar cosas de vuelos de último minuto, es posible que la persona te dé su celular. Entonces puedes hacer campañas de pauta en Instagram, en Facebook, con los formularios de lead generation, en donde el objetivo sea generar números de celular, números de teléfono, y la promesa de la campaña o de la publicidad es registra tu celular para recibir notificaciones por mensaje de texto de vuelos de último minuto que pueden ser de tu interés, ¿no? Y bueno, ahí luego puedes comenzar a hacer un marketing más inteligente y comenzar a entender las preferencias del cliente y no enviarle todas las notificaciones de todos los vuelos que vayan a ver, sino solamente los que estén relevantes para su ubicación, etcétera, etcétera, para que esos mensajes cada vez sean más relevantes. Yo utilizaría mucho mensajes de texto. Si puedes desarrollar una aplicación, pues la aplicación y toda la parte de crear como un perfil específico para notificaciones y último minuto. No sé si eso responde a tu pregunta, Cata. Sí, sí responde a la pregunta. Genial, me alegra. Pilar dijo que super recomendación. Natalia dice, si no tengo 3 de 5 años para posicionar la marca en redes sociales o si no tengo la inversión para financiar un equipo de 5 personas, ¿cuál sería tu recomendación? Natalia, ¿qué vendes tú? Lo más probable es que redes sociales no sea el canal que tú vas a estar utilizando en este momento, porque hay canales que tú puedes ser mucho más directa y que tú puedes lograr generar ventas sin tener que, porque de nuevo, las redes sociales en este momento, ¿por qué las redes sociales en este momento requieren tanta inversión? Es parte del ciclo natural de cualquier canal de generación de visibilidad. Es parte del ciclo natural de cualquier canal de donde esté la atención de la gente. La realidad es que los canales, cualquier canal nuevo, al principio, donde nadie los conoce, son algo relativamente económicos hacer publicidad y muchas veces no se puede. Cuando se vuelven mainstream, cuando se vuelven el principal canal por el que todo el mundo está consumiendo contenido, el que todo el mundo está prestando atención, se vuelven extremadamente costosos. Y al final, cuando ya no lo están notando tanto, se vuelven mucho más económicos. Entonces, por ejemplo, en este momento, comprar publicidad en televisión, comprar publicidad en radio y comprar publicidad en vallas o en billboards en la calle está muy barato. Y de hecho yo he comprado mucha publicidad en estos canales en los últimos años porque es muy barato. ¿Por qué? Porque ya se ha trasladado mucho el presupuesto de inversión a todo lo que son las redes sociales. Entonces, si hay mucha visibilidad y mucha atención en redes sociales, naturalmente hay mucha competencia de las compañías intentando posicionarse y esa competencia es difícil de resolverla, ¿sí? Entonces,
dependiendo de lo que tú vendas, Natalia, no sé exactamente qué vendas, puedo darte una recomendación de... bueno, Natalia, tú eres la de Proxy Interactive, que Proxy es la agencia de transformación digital. Ok, si yo tuviera una agencia de transformación digital y tuviera que vender lo primero es entender cuáles son los clientes que tú tienes. Entonces, los clientes que tú tienes son personas que son gerentes de marketing, son gerentes de operaciones, son personas que tienen esta intención de entender cómo transformar digitalmente sus empresas. Yo sería una máquina de curación de contenido de transformación digital en redes sociales y crearía una página exclusivamente dedicada, sin marca, que no diga Proxy Interactive, sin marca, una página exclusivamente dedicada a compartir contenido sobre transformación digital y sobre los temas que tú dices. Y en ningún momento haría publicidad sobre mi marca. ¿Cuándo logras tú convertir esa visibilidad? Entonces se vuelve como una página de memes, pero en vez de ser memes, son videos cortos de charlas de YouTube, de podcast, de libros, de, qué sé yo, contenido que haya allá afuera sobre transformación digital, porque ese es el tipo de contenido que ese gerente de marketing, ese gerente de operaciones, ese gerente de ventas que necesita su transformación digital va a republicar en sus redes sociales o le va a dar un like en su LinkedIn o le va a dar un comentario en su LinkedIn, porque es un contenido básicamente a lo que tú estás apelando allí, es a la necesidad básica humana del ser humano de estatus, de ego y de pertenecer. Entonces, cuando esa persona ve ese video y lo comparte, la razón por la que lo está haciendo es porque quiere decirle al mundo, yo soy bueno en mi trabajo, yo soy bueno en transformación digital, yo sé sobre transformación digital. Ese es como que el objetivo que tú estás logrando cuando comunicas cuando haces esa republicación o cuando esa persona hace esa republicación, es una cuestión netamente de ego. Como que cuando yo en mi Instagram comparto algo, es porque mi ego quiere que mi audiencia sepa que yo sé de eso, sepa que yo entiendo de eso. Y es una cosa supremamente básica, ay, sí, qué gente tan básica, etcétera, pero así funciona el ser humano. Entonces, yo construiría una página de Instagram exclusivamente dedicada a compartir contenido sobre transformación digital. Ojo, contenido que tú no produzcas. Ahí no produces contenido, solo haces curación. ¿Por qué solo haces curación? Porque eso te permite trabajar a escala. Entonces, sacas charlas de YouTube y cortas el pedacito de 60 segundos en el que el speaker hace un comentario interesante. Sacas un libro y sacas la frase interesante del libro y la pones allí. ¿Cómo puedes sacar frases interesantes? Hay muchas maneras, ¿no? Kindle, por ejemplo, tiene, bueno, ahí tú puedes googlear, ¿no? 15 frases más interesantes del libro Influence the Psychology of Persuasion y las sacas, ¿no? O Kindle, por ejemplo, tiene las frases que más subrayan los lectores. Entonces, volverte una máquina de colar y sin tu marca. Porque si tiene tu marca, el objetivo de apelar al ego de la persona se rompe. Porque la persona va a compartir, si el objetivo es que la persona le señale al mundo, ay, soy genial, soy muy experto, sé mucho de este tema, pero tiene tu marca abajo, entonces de repente la persona ya no es genial y es experto, sino que simplemente le está haciendo publicidad a otra marca. Y entonces ya ese incentivo, ese motivo para que la persona comparta ya se acaba, ¿no? Entonces, siempre sin poner tu marca, y la forma en la que conviertes es que eventualmente o casualmente invitas a las personas a, hey, los invitamos a que sigan a nuestros aliados de Proxy Interactive, o hey, los invitamos a esta charla que va a dar Proxy Interactive sobre transformación digital, o hey, regístrense aquí para descargar el ebook de Proxy Interactive, pero muy eventualmente, o sea, uno de cada 100 posts es orientado a posicionar Proxy Interactive o a que descarguen un ebook o a que vean una publicación o a que sigan la cuenta o lo que sea. 99 posts tienen que ser contenido de valor que tú cures, no que tú crees, porque nadie va a compartir un contenido de un desconocido, pero si es Malcolm Gladwell o si es Simon Sinek o si es Jeff Bezos o si es etcétera, pues va a ser muy fácil que la gente lo comparta y te siga. Y a medida que tú crezcas esa cuenta, si solo haces contenido de valor, lo haces muy juicioso y lo haces muy organizado, a medida que crezcas esa cuenta, pues vas a poder, con cada uno de cada 100 posts que sean orientados a que la persona te deje su correo, que la persona interactúe con Proxy, pues vas a lograr esa visibilidad. Eso es la perspectiva de contenido. Desde la otra perspectiva, yo utilizaría las redes sociales más como un canal de venta con una oferta irresistible, ¿sí? Hey, vamos a tener un congreso para líderes de transformación digital en Mar del Plata el diciembre del 2022 y quiero darte un acceso gratuito sin ningún costo para ti, ¿no? Y como que puedes volar y te puedes quedar en el hotel. Obviamente tú pagas el vuelo, pagas el hotel, pero puedes ir al congreso sin ningún costo. Y es solamente para líderes en transformación digital de las top 500 empresas en Latinoamérica.
hacer un congreso en Mar del Plata te cuesta $20,000, y no tiene que ser un congreso ahora, puede ser en diciembre, pero consigues el registro de la persona, consigues la interacción. Entonces tienes entre hoy y diciembre para que esa persona vaya interactuando con tu marca, vaya generando interacción, y pues en diciembre ya haces el congreso y lo tienes ahí en persona comprando tu producto. Pero fíjate como el canal, simplemente el canal no vende por ti. Lo que vende eres tú teniendo una buena estrategia de marketing, ¿no? El canal simplemente es el canal. Entonces yo lo que diría ahí es como cuál es la estrategia, cómo vas a lograr que la persona, romper el hielo con la persona y conectar con la persona. Bueno, nos pasamos ya de la hora de la sesión, pero me alegra poder haber respondido preguntas de manera útil para quien las pueda responder. Espero que el contenido haya sido interesante. Me alegra haber compartido con ustedes el día de hoy. Y no sé, Laura, si haya alguna otra última parte que quieras que hagamos. Nada más preguntarle si tiene alguien alguna otra duda. Aprovechen ahorita a Andrés antes de que se nos vaya. Si no es así, pues esperamos que esta sesión haya sido de mucha utilidad. Toda la información que compartió Andrés con nosotros es de muchísimo valor. Procuren irlo aterrizando a lo que cada quien va necesitando en su empresa. Cualquier duda nos pueden escribir por correo. Ahorita les voy a dejar mi correo en los comentarios. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos como Central con AA para que conozcan un poco más de nosotros. Y pues nada, muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo. Chicos, nos vemos en la siguiente sesión y que tengan un muy buen día.